profesora, mi nombre es Gerson Arellano Mi nombre es Eileen Rincón. y le vamos a hablar sobre el sistema de gestión de base de datos. Cuando hablamos del sistema de gestión de base de datos, estamos hablando de un sistema el cual es un software que se utiliza para almacenar, administrar y recuperar todos los datos de una manera eficiente. Este sistema proporciona una interfaz que los usuarios interactúan con la base de datos, es decir, que pueden agregar, modificar y realizar cualquier consulta en esta misma. También conseguimos que posee varios elementos. Entre los elementos que posee un sistema de gestión de base de datos conseguimos como el motor de base de datos, el cual es el software que gestiona y controla el almacenamiento. Es decir, este es el que manipula y se puede conseguir como la principal elemento. Luego el lenguaje de consulta. Este es en el cual el usuario va a poder interactuar y la base de datos como tal va a poder realizar las consultas y todas las cosas que se necesiten. Luego el modelo de datos. Por último, luego tenemos el modelo de datos, el cual se define la estructura, en el cual vas a tener las tablas, las relaciones y las restricciones. Por último, conseguimos la seguridad, que es la cual proporciona los mecanismos para que se protejan todos los datos, o sea, el control y todo. Conseguimos que también hay las ventajas de un sistema de gestión de base de datos. Entre estas está la organización y estructuración de la información, es decir, que se consigue la información más estructurada y de una manera más organizada. La seguridad de la información, pues como anteriormente se dijo, esta se encarga de proteger toda la información que se almacena. Y la facilidad de mantenimiento, pues esto permite que se actualice de una forma fácil y sencilla. Luego tenemos los lenguajes de un sistema de gestión de base de datos. El lenguaje más común y más conocido es SQL, el cual se utiliza para diversas tareas y la gestión de permisos y eso. Por último, de mi parte, están el funcionamiento de los sistemas de gestión de base de datos, entre las cuales destaca la creación de la base de datos, el cual se puede iniciar de cero y se crean las tablas, los campos y las relaciones. La inserción de datos en cada una de las tablas y las celdas en las cuales corresponda. Las consultas, pues el usuario puede consultar algún dato que aparezca en las tablas o cálculos. Y en esto utiliza el lenguaje SQL. La actualización de los datos, pues se pueden actualizar la información que aparece en las tablas. Y el acceso concurrente, pues permite que múltiples usuarios accedan a la base de forma simultánea. Por clasificación de los sistemas de gestión de base de datos está, según el modelo de datos, que están las bases de datos relacionadas, está la base de datos jerárquica y la base de datos de objetos y la base de datos no SQL. También están según el número de usuarios y de forma de acceso, que son las bases de datos de escritorio, las de cliente-servidor y las las distribuidas. Según la arquitectura, están las bases de datos centralizadas, la base de datos distribuidas y la base de datos en la nube. Según su funcionalidad, está la base de datos transaccionales, base de datos analítica, base de datos de almacén de datos y base de datos de detección de patrones. En la introducción de los sistemas de gestión de base de datos, esto es un sistema de gestión de base de datos que está diseñado para gestionar una base de datos, para almacenar, recuperar, actualizar y administrar los datos de manera eficiente y segura. También permiten a la organización de mantener sus datos organizados y actualizados. Los sistemas de gestión de base de datos son herramientas fundamentales para cualquier organización que maneje grandes cantidades de datos y necesite gestionarlos eficientemente. Por características de los sistemas de administración de base de datos están la gestión de base de datos, está la seguridad, la escalabilidad, rendimiento y administración.
Y los sistemas de información en las empresas. Estos son sistemas de información que son, o sea, cumplen un papel importante en el funcionamiento de las empresas actuales. Estos sistemas permiten que se recopile, se organice y almacene procesos de información de manera efectiva. También los sistemas de información también pueden ayudar a las empresas a recopilar y analizar datos del mercado, de competidores y de clientes. Y la arquitectura de los sistemas de administración de base de datos, está el motor de base de datos, que es el corazón de la base de datos. Está la interfaz del usuario, que proporciona a los usuarios interactuar la base de datos a través de consultas de SQL. Y está el sistema de gestión de transacciones, que se encarga de garantizar la integridad de los datos y la consistencia de la base de datos. Y la administración de almacenamiento, que gestiona y asigna la recuperación de espacio o almacenamiento en el disco para los datos de la base de datos.